Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de la ajonjolí o semilla de sésamo, un verdadero superalimento. Conoceremos cuáles son sus propiedades y los beneficios para la salud de esta fantástica semilla. El sésamo, cuyo nombre científico es Sesamum indicum, es una planta cuya semilla es conocida como ajonjolí. Es originaria de la India y de África, y fue traída a América por los esclavos. Estas semillas se utilizaban para espesar y dar sabor a una variedad de platillos. Pero en la actualidad, el ajonjolí ha tomado mucho protagonismo debido a sus propiedades y a su alto valor nutricional. Ahora te invito a conocer las propiedades nutricionales del ajonjolí o semilla de sésamo. Por cada 100 gramos de semilla encontramos 23.4 gramos de hidratos de carbono. Es bajo en azúcar, por lo tanto, es un alimento con bajo índice glucémico. 12 gramos de fibra. Ayuda a disminuir los picos de glucosa, a reducir el colesterol y favorece la eliminación intestinal, evitando el estreñimiento. 18.2 gramos de proteínas. Realmente contiene una buena cantidad de proteínas si la comparamos con alimentos como la carne y el pescado, que contienen 26 y 22 gramos respectivamente. Aminoácidos. Contiene 15 aminoácidos esenciales, entre los que destacan la metionina. Es un aminoácido esencial que desempeña un papel crucial en la síntesis de proteínas y diversos procesos metabólicos. Es necesario para el crecimiento y mantenimiento de células y tejidos, tanto en humanos como en otros organismos. Y el triptófano, aminoácido que ayuda a nuestro cerebro a producir serotonina, que es un neurotransmisor que equilibra nuestro estado de ánimo, reduce los niveles de ansiedad, los niveles de estrés y también ayuda a conciliar el sueño. Grasas. Contiene 21.7 gramos de ácidos grasos monoinsaturados y 25.5 gramos de ácidos grasos poliinsaturados, especialmente omega 3 y omega 6, que ayudan a mantener un corazón saludable y a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es rica en fitoesteroles, que ayudan a regular los niveles de colesterol y triglicéridos. Contiene vitamina B1, B3, B6 y vitamina E. Las semillas de ajonjolí son ricas en minerales, ya que contienen 975 miligramos de calcio. Es un alimento rico en calcio, si lo comparamos con la leche, que contiene 125 miligramos por cada 100 gramos. 370 miligramos de magnesio. El magnesio fortalece el sistema nervioso, favorece la contracción y relajación muscular, mejora los niveles de energía y ayuda a mantener un ritmo cardíaco adecuado. 468 miligramos de potasio, mineral muy importante para mantener una adecuada función cardíaca. Y 14.6 miligramos de hierro, que favorece la producción de hemoglobina. 629 miligramos de fósforo, ayudando a la formación de huesos y dientes, producción de energía y producción de proteínas. Además, contiene zinc, manganeso y cobre. Ahora conoceremos los beneficios para la salud de la semilla de ajonjolí. Ayuda a controlar la presión arterial. Gracias a su contenido de ácidos grasos poliinsaturados, como el omega 3 y el omega 6, la vitamina E, la sesamina y los fitoestrógenos, que previenen que las grasas como el colesterol se peguen a las paredes de las arterias, favoreciendo así la circulación sanguínea, permitiendo que la sangre fluya libremente y reduciendo la presión arterial. Reduce el colesterol LDL. Las semillas de sésamo contienen compuestos como la sesamina y los fitoestrógenos, que ayudan a reducir el colesterol LDL o colesterol malo y los niveles de triglicéridos en sangre.
Adicionalmente, aumentan los niveles de colesterol HDL, conocido como colesterol bueno, contribuyendo de esta manera a prevenir enfermedades cardiovasculares como aterosclerosis, accidente cerebrovascular e infarto cardíaco. Ayuda a aliviar la artritis. La semilla de ajonjolí tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio, que ayudan a reducir el dolor y mejoran la movilidad de las articulaciones en personas que sufren artritis. Un estudio reciente determinó que pacientes con artritis que consumieron 40 gramos de semillas de sésamo durante 2 meses redujeron su dolor en un 60%. Reduce el estreñimiento. La semilla de ajonjolí contiene una buena cantidad de fibra que ayudan a reducir el estreñimiento, aumentando el volumen de las heces y facilitando su eliminación, mejorando así la salud del intestino y adicionalmente previene la aparición de hemorroides. Favorece la pérdida de peso. Por ser ricas en proteínas y fibras, las semillas de ajonjolí aumentan la sensación de saciedad, evitando el deseo de picar o refrigerar entre comidas, disminuyendo así la ingesta de calorías, favoreciendo de esta manera la pérdida de peso. Contiene efecto anticancerígeno. La sesamina contenida en las semillas de ajonjolí ha demostrado tener efectos anticancerígenos en diversos estudios de laboratorio, gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a controlar el estrés oxidativo. Ayuda a controlar la diabetes. Las semillas de ajonjolí contienen fibra, proteínas y un compuesto llamado pinorresinol, que retrasan el proceso de digestión de los alimentos y la absorción de los azúcares, lo que evita que se generen los temidos picos de glucosa. Mantener los huesos saludables. Gracias a su contenido de calcio, fósforo y magnesio, las semillas de ajonjolí ayudan a mantener huesos fuertes y saludables, previniendo enfermedades como la osteoporosis. Mejoran los síntomas de la menopausia. Ciertos estudios demuestran que consumir diariamente semillas de ajonjolí mejora el estado de salud en general de las mujeres menopáusicas, debido a que previene el desarrollo de osteoporosis y promueve el aumento de la producción de estrógenos, disminuyendo sus síntomas característicos, gracias a su contenido de calcio, magnesio, ácidos grasos poliinsaturados y fitoestrógenos. Y previene el deterioro cognitivo. Los lignanos presentes en las semillas de ajonjolí son compuestos que tienen efectos neuroprotectores que ayudan a prevenir el deterioro cognitivo, que se va generando con el paso del tiempo y se hace más evidente con el envejecimiento, disminuyendo la probabilidad de desarrollar enfermedades como Parkinson, Alzheimer y demencia senil. Es importante saber que existen dos variedades de ajonjolí. El más común es de color marrón claro y es el más usado o consumido en los países occidentales. Y el otro es de color negro intenso y es más usado en platillos de países orientales. Pero la principal diferencia no es el color. La diferencia más significativa entre ellos es que el ajonjolí negro contiene más calcio, 1200 miligramos, mientras que el ajonjolí marrón tiene solamente 975 miligramos. El ajonjolí negro contiene más hierro, 19 miligramos, mientras que el ajonjolí marrón tiene únicamente 14 miligramos. Pero debes saber que la mayor cantidad de calcio presente en el ajonjolí está en la cascarilla, por lo que si tu prioridad es aumentar el consumo de calcio, debes consumir el ajonjolí integral. Puedes consumir las semillas de ajonjolí crudas, tostadas o agregarlas a los alimentos. Puedes combinarla con el yogur, arroz, ensalada, cereales, atoles batidos o como tú prefieras.
Incluso puedes aderezar tus alimentos con aceite de sésamo. Idealmente debes consumir 1 o 2 cucharadas por día. Para obtener todos los beneficios de las semillas de ajonjolí, debes masticarlas o triturarlas para absorber todos sus nutrientes. Si te ha gustado el video, suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita de notificación de nuevos videos. Y no olvides compartirnos con tus contactos. Bendiciones.